Razonamiento tonto y malintencionado contra la posible originalidad del texto hebreo de Mateo, preservado en el tratado medieval Even Bohan de Shem Tov. En años anteriores, académicos y no académicos argumentaron seriamente en pro y en contra de la originalidad de dicho texto hebreo de Mateo, si es una traducción o no. Pero recientemente, con el crecimiento de las redes sociales, donde cualquier persona sin escrúpulos dice lo que le viene en ganas, se ha desatado gran cantidad de argumentos malintencionados, no generados por intelectuales o personas que objetivamente analizan el texto, sino generados por gente con complejos religiosos, gente que practicaron alguna forma de cristianismo en su pasado y ahora, en su afán de ser identificados como judíos, se la pasan atacando a todo lo que para ellos signifique cristianismo. El cambio de religión no les ha traído paz interior. Su nueva identidad necesita estar siendo alimentada por un odio insaciable, desmedido a su religión anterior. En su mentalidad sesgada e infantil, piensan que a medida que renieguen públicamente de lo que practicaban, más judíos serán. Bien, el intento de engaño burdo más reciente de esta gente ha sido el decir que el hecho de que el texto hebreo en cuestión contenga palabras que no son hebreas, evidencia de que no pudo ser un texto hebreo en su estado original. Así, sin nada más, sin crear el contexto debido del texto, dicen que el texto incluye palabras en lenguas romances como paralítico, Cristo, Mateo, entre otras. Y la pregunta que suponen es la siguiente: ¿cómo puede ser un texto en hebreo original si incluye palabras en otros idiomas? Por supuesto, la persona que nunca ha leído el texto en cuestión en contexto encontrará que la pregunta tiene algo de razón. Pero si conoces el contexto del texto hebreo de Mateo en cuestión, te das cuenta de que la pregunta no solo es tonta, sino malintencionada. La respuesta a la pregunta es fácil. Si has leído el texto en contexto, esas palabras en lengua romance, en su mayoría son simplemente glosas añadidas al texto y otras alteraciones del texto hebreo. No creas a ciegas. Solo te pido que leas más allá de las capturitas de pantalla que los malintencionados hacen para arrancar las palabras de su contexto. Te lo explico mejor. Los manuscritos más antiguos que registran este texto hebreo de Mateo se encuentran dentro de un tratado de polémica judeo-cristiana, tratado que fue realizado en el siglo XIV en Tarazona, Aragón, por el rabino Shem Tov, el cual copió un texto hebreo de Mateo dentro de su tratado llamado Even Bohan. Y a dicho texto de Mateo, él y sus copistas le incorporaron glosas explicativas en lenguas romances para los lectores de su época. Por lo tanto, el texto hebreo que se encuentra dentro de dicho tratado es un texto con glosas explicativas en lengua romance. ¿Ya entiendes por qué hay palabras en lengua romance dentro del texto? Veamos ahora la evidencia en el manuscrito Plutei 2.17. El argumento tonto presenta una capturita de pantalla del folio 141 con referencia a Mateo 9.9, donde aparece el nombre Mateo en lengua romance. Mire la capturita de pantalla hecha con toda mala intención. Bien, esta capturita de pantalla se emplea para argumentar sobre la imposibilidad de que este texto hebreo de Mateo haya podido ser originalmente hebreo, porque registra el nombre Mateo en lengua romance. Este argumento tonto se desvanece tan pronto cuando puedes ver más allá de la capturita de pantalla que el manipulador te muestra. Observe una captura de pantalla más completa. Como puedes apreciar, el texto no dice solamente Mateo, como el argumento tonto y malintencionado quiere hacerte pensar. El texto dice: Vayar ish ehad Yosef al shulchan hachiluv, Matitya shemo, Laaz Matiu. El texto dice en español: vio a un hombre sentado a la mesa de cambio, de nombre Matitya. En lengua romance, Matiu. Una glosa similar se registra en Mateo 10 del mismo manuscrito.
Tras la mención del nombre Matitiá, dice la glosa Hu Matthew. Este es Matthew. Como es evidente, se trata de glosas explicativas dentro del texto de Mateo, con el fin de aclararle al lector que Matitiá es el personaje que se le conoce en lengua romance comúnmente como Mateo. El término laaz, que puede significar en español la frase en otro idioma, para la época medieval usualmente se empleaba como referencia a lenguas romances. Veamos otro argumento tonto. Se trata de otra capturita de pantalla del folio 141, donde aparece la palabra paralítico en lengua romance. Con esta capturita de pantalla, que recorta la palabra de su contexto circundante, se plantea la imposibilidad de que este texto hebreo de Mateo haya sido originalmente hebreo, porque registra la palabra paralítico en lengua romance. Una vez más, para que el argumento tonto desaparezca, lo único que tienes que hacer es ver más allá de la capturita de pantalla. Mira qué sencillo es. Como puedes ver, el texto en contexto no dice solamente paralítico, sino que se trata de una glosa añadida a la narrativa de Mateo 9:2. El texto menciona a un enfermo de parálisis y simplemente el copista le añadió la glosa para que el lector medieval sepa el nombre de la enfermedad en lengua romance. Eso es todo. En otras palabras, el amanuense lo que hizo fue agregar algunas glosas al texto para hacerlo entendible a sus lectores. Y lo mismo sucede con otras palabras en lenguas romances que figuran en el texto hebreo, como por ejemplo la palabra Cristo, entre otras, en el folio 149, con referencia a Mateo 16:16. Cuando lees estas palabras en contexto, te das cuenta que son simplemente glosas insertadas al texto hebreo de Mateo que tienen como objetivo hacer claro el texto a sus lectores. El manuscrito no dice solamente Cristo. Eso es lo que el manipulador quiere que pienses al hacer esta capturita de pantalla. El manuscrito dice, Atá Mashiach, laaz Cristo. Tú eres Mashiach, en lengua romance, Cristo. Por otra parte, también está el caso de los nombres que algunos copistas asimilaron a las lenguas romances, ya sea intencionalmente o por error, como es el caso, por ejemplo, de Sidom. En el manuscrito Plutei 2:17, folio 144, con referencia a Mateo 11:21. El texto hebreo registra Sidom. Sidom es la versión en lengua romance de la palabra hebrea Sidón, pero estos ignoran lo más probable que existen otros manuscritos de este mismo texto hebreo de Mateo donde figura la forma correcta Sidón. Por lo tanto, es posible que el copista del manuscrito Plutei haya cometido un error y en lugar de Sidón escribió Sidom, la versión en lengua romance. En fin, para argumentar en contra de la originalidad de este texto hebreo hay argumentos serios, pero no estas tonterías que solo evidencian la mediocridad de sus exponentes. Gente malintencionada que tienen la desvergüenza de esconder el contexto de las citas para así dar una falsa impresión sobre el texto. Se les olvida que el engaño tiene fecha de caducidad, y cuanto más el engaño burdo y tonto. Si esta información te fue útil, no olvides compartirla. Hasta un próximo video.